Mi hermana me pidió prestarle mi útero para un embarazo, pero lo que encontré en su plan real fue una trampa legal para dejarme con toda la responsabilidad. Mi hermana Alejandra siempre ha tenido ese talento especial para convertir cualquier cosa en un drama cósmico donde ella es la eterna mártir y todos los demás somos accesorios de su sufrimiento. Yo crecí acostumbrada a ese papel secundario, pero cuando cumplí casi 30 empecé a enderezarme la espalda y a decir que no a ciertas cosas. Y eso, para ella y para mi mamá, fue como declarar una guerra silenciosa. Todo estalló cuando Ale decidió que, como su último tratamiento de fertilidad no había funcionado, lo más lógico del mundo era que yo le prestara mi útero. Así con esas palabras exactas que me soltó una tarde como si me estuviera pidiendo el cargador del teléfono y no literalmente 9 meses de mi vida, mi salud y mi estabilidad mental. Yo me quedé mirándola sin decir nada, porque no podía creer la cara dura, y ella siguió hablando como si ya lo hubiéramos acordado, diciendo que su médico estaba prácticamente seguro de que ella no podía llevar un embarazo completo, que yo estaba joven, sana y sin hijos, que casi parecía un destino natural que yo la ayudara. Mi mamá, sentada al lado, asentía como si estuviera escuchando un sermón y diciendo que era un gesto hermoso de hermandad y que no fuera egoísta, que la familia estaba primero. Yo me tragué el enojo porque en ese momento solo quería entender hasta dónde llegaba el puto plan. Le dije que necesitaba tiempo, no porque estuviera considerando hacerlo, sino porque algo me olía a trampa. Con Ale nunca nada es tan simple. Mientras yo pensaba, ella empezó a llamar todos los días para aclarar dudas, lo cual en su idioma significa presionar hasta quebrarte. Mi mamá también hizo lo suyo con mensajes de que era una oportunidad única para demostrar lo buena hermana que soy, como si mi valor emocional dependiera de funcionar como incubadora. Cuando parecía que ya no podían fastidiar más, Ale me dijo que su abogado ya tenía un contrato listo y que podríamos revisarlo juntas. Ese detalle me puso los pelos de punta porque jamás confío en nada que venga de ella firmado, sellado o prometido. Pedí el documento para revisarlo sola y se hizo la desentendida durante un día entero, hasta que por fin me lo mandó como si fuera un archivo sin importancia. Lo abrí en mi sala con una sensación rara en el estómago que, para variar, tenía razón. Resulta que según ese contrato yo no solo iba a cargar el embarazo, sino que sería la madre legal primaria de la criatura durante todo el proceso, incluyendo el tiempo posterior al nacimiento hasta que se completara un trámite legal que podía tardar muchos meses. En otras palabras, si algo salía mal, si ellos cambiaban de opinión, si el bebé nacía con complicaciones o simplemente si a mi hermana se le cruzaba un cable, la responsabilidad completa caía sobre mí. No solo en lo emocional, también en lo económico, en lo médico y en lo legal. Y para colmo, el contrato no mencionaba ni una sola obligación para Ale o para su esposo. Era prácticamente un documento para que yo me jodiera solita mientras ellos se lavaban las manos. Cuando la confronté, Ale primero fingió sorpresa, como si no supiera lo que decía ese papel. Pero no es tan buena actriz y en cuanto vio que yo no me estaba tragando la actuación, se defendió con una frase que todavía me da risa de los huevos tan grandes que hay que tener para decir algo así. Que alguien tenía que asumir si pasaba algo y que yo era la más joven y fuerte. Después agregó que si yo no firmaba eso, la agencia de fertilidad no las iba a aceptar, lo cual era otra mentira. Mi mamá, que había venido con ella, me empezó a decir que estaba exagerando, que todos los contratos suenan complicados, que ella no creía que Ale fuera capaz de dejarme tirada con un bebé. Cuando les pregunté si estaban dispuestas a poner en el contrato que ellas asumirían cualquier responsabilidad financiera si algo salía mal, las dos se quedaron mudas. Ni una palabra. Ahí quedó claro cuál era el plan real. No solo querían mi cuerpo, querían que yo cargara con cualquiera de las consecuencias. Y lo peor es que no era un descuido ni un malentendido, era un puto diseño. Ale lo había planeado así desde el inicio y mi mamá, como siempre, estaba dispuesta a justificarlo todo. Les pedí que se fueran, porque si no terminaba gritando cosas que no quería arrepentirme después. Y mientras se iban escuché a mi mamá decir que yo estaba siendo cruel y que un día tendría que vivir con la culpa de destruir la última oportunidad de mi hermana para ser madre. Ese chantaje emocional ya me lo sé de memoria y esta vez no funcionó. Esa noche no dormí nada. Me quedé dándole vueltas, no al embarazo, sino al descaro de haber intentado meterme en una trampa legal tan bien disfrazada. Y lo peor era la sensación de que, si yo no revisaba ese contrato con una lupa emocional, ellas me habrían arrastrado hacia un problema del que no iba a poder salir tan fácilmente.
Al día siguiente busqué una abogada especializada en reproducción asistida porque quería saber qué tan real era el riesgo. En cuanto leyó el contrato se le frunció la cara y me dijo que yo había hecho bien en no firmar ni una coma, porque el documento estaba redactado para proteger únicamente a mi hermana y su esposo. Y que si yo hubiera accedido, me habría quedado atrapada con todas las obligaciones y sin ninguna garantía. Fue la primera vez en días que sentí alivio. No dije que no públicamente ni hice una escena. Simplemente me alejé, puse límites y decidí que con ellas dos no vuelvo a hablar de ese tema. Pero mientras más pienso en todo lo que intentaron hacer, más cuenta me doy de que esta historia no se quedó en ese contrato. Fue apenas el inicio de algo mucho más torcido. Y lo peor es que tengo la sensación de que no he visto ni la mitad de lo que mi hermana está dispuesta a hacer para conseguir lo que quiere. Actualización 1. Habían pasado unas 3 semanas desde aquella tarde en la que descubrí que mi hermana y mi mamá pretendían meterme en un problema legal gigantesco disfrazado de acto de amor familiar. No volví a hablar con ninguna de las dos durante ese tiempo, no porque quisiera hacer drama, sino porque necesitaba silencio para procesar todo lo que había visto en ese contrato y, sobre todo, para dejar de preguntarme que tampoco me debían querer para verme como la opción descartable que podía cargar con un bebé que ni siquiera era mío. Me dediqué a trabajar, a dormir lo justo y a ignorar las decenas de mensajes que Ale me enviaba casi a diario, donde pasaba de súplicas llorosas a ataques pasivo-agresivos y de ahí a la clásica manipulación emocional de toda la vida. Mi mamá, por su lado, se había encargado de enviar audios interminables hablando de que la familia se estaba rompiendo, que yo estaba actuando como una desconocida y que le parecía increíble que yo no fuera capaz de hacer un pequeño sacrificio por alguien que siempre había estado para mí, lo cual era una mentira descarada, porque la que siempre había estado cargando todo emocionalmente era yo. En ese tiempo decidí buscar a la abogada especializada en reproducción asistida que había contactado, porque aunque yo ya sabía que no iba a participar en ningún plan de subrogación, quería asegurarme de que no hubiera ninguna forma en que Ale pudiera retorcer lo ocurrido para involucrarme contra mi voluntad. En la reunión la abogada me recibió con esa expresión seria que tienen las personas que ven problemas venir desde una milla de distancia. Revisó de nuevo el contrato, me explicó punto por punto por qué era una locura legal y me dijo algo que me dejó inquieta, aunque el contrato no tuviera validez porque estaba mal hecho. Mi hermana podía intentar armar el teatro de que yo había dado un consentimiento verbal y llevar el asunto a una corte civil. No iba a ganar, pero sí podía arrastrarme en un proceso desgastante y costoso. Cuando escuché eso sentí una mezcla de rabia y resignación, porque la única razón por la que ella haría algo así sería para castigarme por no cumplir su capricho. La abogada preparó una carta donde exigía que dejaran de referirse a mí como parte de cualquier proceso reproductivo, que no utilizaran mi nombre en comunicaciones con terceros relacionadas al tema y que cualquier mención pública insinuando que yo había aceptado algo sería considerada difamación. Yo pensé que la carta iba a bastar para que Ale entendiera que no tenía derecho a meterme en nada, pero resultó que lo único que hizo fue encenderle la mecha. Cuando la recibió me llamó al teléfono sin parar durante casi una hora. Yo estaba en el trabajo, así que no respondí, y eso la volvió todavía más loca. Me dejó mensajes en los que gritaba que yo la estaba destruyendo, que estaba convirtiendo un asunto familiar en una guerra, que una hermana no hacía eso, que yo era cruel, fría y egoísta. Incluso dijo que si no quería prestarle mi útero, por lo menos debería tener la decencia de no atacarla legalmente. Escuchar su voz en esos mensajes me recordó exactamente por qué decidí alejarme. Para ella todo era un sacrificio que los demás deben hacer por su felicidad, mientras que su responsabilidad en la vida podía reducirse a quejarse y exigir. Lo peor ocurrió cuando mi mamá tuvo acceso a la carta y decidió que era el momento perfecto para hacer su propia intervención. Me llamó llorando, no un llanto triste sino ese llanto manipulador que se le activa cuando quiere que hagas algo. Dijo que no podía creer que yo hubiera llevado las cosas a ese extremo, que las familias resolvían sus problemas hablando y no metiendo abogadas de por medio. Que yo estaba demostrando un nivel de resentimiento que ella nunca imaginó. Cuando le respondí que lo único que yo había hecho era protegerme porque su otra hija había intentado engañarme con un contrato diseñado para joderme la vida, me dijo que yo estaba exagerando. Que Ale jamás haría algo tan retorcido, que era mi obligación entender que ella estaba desesperada por ser madre. Escuchar eso me sacó completamente de quicio, porque era evidente que no habían leído ni entendido el contrato o, peor aún, les daba igual mientras consiguieran lo que querían de mí.
Los días siguientes se volvieron una especie de telenovela vergonzosa. Ale publicó en su perfil de redes sociales un mensaje escrito con dramatismo diciendo que había perdido la que probablemente era su última oportunidad de ser madre por una traición inesperada. No me mencionó directamente por nombre, pero sus amigas y mis tías entendieron exactamente a quién se refería. Varias empezaron a escribirme para preguntarme qué había pasado, algunas insinuando que yo la había abandonado en un momento difícil. Yo no respondí nada porque sabía que si me ponía a explicar el asunto me iba a enfadar más, y porque no quería exponer detalles personales de salud reproductiva ajena, por mucho que mi hermana no tuviera empacho en hacerlo. El ambiente se volvió tan incómodo que una de mis tías llamó para decirme que yo debía disculparme con Ale aunque no tuviera la culpa, solo para calmar las cosas en la familia. Esa frase me dio una claridad brutal. Toda mi vida había vivido con ese patrón, que yo debía ser la que cede, la que pone la otra mejilla, la que hace que todo funcione, mientras Ale podía actuar sin ningún límite. Me di cuenta de que lo que estaba pasando no era un conflicto nuevo, sino una repetición enorme de la dinámica familiar que me había mantenido sometida durante años. Esa noche, después de esa llamada, me senté en la sala y sentí una paz extraña. Por primera vez entendí que había hecho lo correcto al ponerle un freno. No se trataba del embarazo, ni del contrato, ni de la subrogación. Era la primera vez que no dejaba que mi hermana decidiera qué se hacía con mi vida. Lo que realmente detonó la siguiente parte del caos fue que Ale decidió visitar la oficina de mi trabajo sin avisarme. Llegó reclamando que yo estaba destruyendo su reputación y su matrimonio por capricho. Mi jefe tuvo que pedirle que abandonara el edificio porque estaba levantando la voz en el lobby. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi cuñado diciendo que él no estaba de acuerdo con las acciones de mi hermana, pero que esperaba que yo pudiera ser más comprensiva. Le respondí que yo no tenía nada que hablar con él mientras Ale siguiera involucrando a terceros en un tema que ya estaba completamente cerrado para mí. Finalmente, y gracias a la carta legal, Ale dejó de contactarme directamente. Pero en lugar de eso empezó a mandar mensajes a familiares diciendo que yo había utilizado la ley para abusar de ella, como si defenderme fuera algún tipo de ataque. Lo curioso es que mientras más intentaba manipular a la familia, más gente empezaba a notar que había algo extraño en su versión. Varias primas me escribieron para preguntarme si era verdad que Ale había intentado que yo firmara un acuerdo sin revisarlo bien. Ahí entendí que su teatro estaba empezando a romperse. Y aunque yo no respondí detalles, solo dije que había cosas que no eran como Ale estaba contando, eso fue suficiente para que varias personas se dieran cuenta de que no era yo la que estaba actuando por capricho. Ese periodo de semanas fue revelador. Me hizo ver que poner límites en una familia que está acostumbrada a cargarle todo a la misma persona siempre va a provocar una explosión inicial. Pero también deja a la luz quiénes son los que realmente te quieren y quienes solo te quieren mientras sirvas a sus propósitos. Actualización 2. Habían pasado un par de meses desde que todo el desastre inicial explotó y aunque yo había puesto distancia y no respondía absolutamente nada de lo que venía de mi hermana o de mi mamá, el ambiente familiar seguía estando tan tenso que era imposible que alguien actuara como si nada hubiera pasado. Durante ese tiempo yo me dediqué a reconstruir mi rutina sin el caos emocional que ellas me habían generado, y poco a poco fui sintiendo como la tranquilidad me regresaba. Sin embargo, esa calma fue también la antesala del siguiente desastre, porque cuando Ale no consigue lo que quiere de una persona, simplemente busca otra víctima que crea que puede manipular. Y eso fue exactamente lo que hizo. El primer indicio de que algo nuevo se estaba moviendo fue un mensaje inesperado que recibí de nuestra prima Carla. Ella y yo nunca fuimos particularmente unidas, pero siempre hubo respeto y cierta cordialidad. Me mandó un mensaje largo donde me preguntaba si podía llamarme para hablar de un asunto delicado, pero aclarando que necesitaba que fuera en privado y que no quería que nadie más supiera que había contactado conmigo. Ya desde ahí supe que algo andaba mal, porque Carla jamás ha sido dramática ni misteriosa, así que respondí que podía llamarme después del trabajo. Cuando lo hizo, su voz tenía ese tono tembloroso que las personas ponen cuando están tratando de sonar calmadas pero ya no pueden sostener la fachada. Me contó, casi sin respirar, que Ale había ido a verla hacía unos días con una propuesta importante para la familia, lo cual era exactamente la misma frase que había usado conmigo en ese entonces. Le dijo que estaba atravesando un momento emocional complicado, que sus médicos habían confirmado que nunca podría llevar un embarazo y que su última esperanza era encontrar a alguien de confianza que pudiera ayudarla. Carla,
que siempre ha tenido una debilidad particular por querer quedar bien, accedió a escucharla. Ale le pintó el proceso de una forma casi romántica, diciendo que sería un acto de amor entre primas, que ella pagaría todas las citas médicas, que no habría complicaciones y que, cuando el bebé naciera, todo estaría resuelto legalmente. Carla me confesó que, aunque le sonaba raro, la intensidad con la que Ale lloró y la forma en que mi mamá la apoyaba la convencieron de al menos considerar la idea. El problema es que Ale le entregó el mismo contrato que me había dado a mí. El mismo, palabra por palabra. Carla, a diferencia de mí, no lo revisó con desconfianza porque no tiene esa costumbre, pero sí se lo enseñó a su novio, que es abogado. Él fue quien literalmente le abrió los ojos. Me dijo que su novio le explicó que el documento era un desastre legal diseñado para cargarle toda la responsabilidad a la gestante, que no protegía a nadie más que a Ale y a su esposo, y que cualquier persona que firmara eso estaría poniendo su vida entera en riesgo. Cuando Carla le preguntó a Ale por qué el contrato la dejaba completamente expuesta, Ale respondió con la misma frase descarada que me había dicho a mí, que alguien tenía que asumir si pasaba algo. Ese fue el momento en que Carla entendió que algo estaba muy mal. La conversación entre ellas terminó con Carla diciendo que no podía firmar nada sin asesoría legal y que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa frase, que es una muestra básica de sentido común, fue interpretada por Ale como una traición personal. Ahí comenzó el conflicto entre ellas. Carla me contó que Ale la acusó de ser una ingrata, de no valorar a la familia, de ser egoísta y de estar poniéndola en una situación imposible. Incluso trató de hacerla sentir culpable diciendo que, si ella no la ayudaba, nunca podría ser madre. Carla, que es una persona sensible pero no estúpida, decidió cortar la conversación y no volver a abrir la puerta a esa idea. Lo que yo no sabía es que Ale había corrido a contarle a mi mamá que Carla también la había traicionado. Y mi mamá, fiel a su papel de defensora incondicional de Ale, la llamó para decirle que la familia estaba decepcionada y que yo había contaminado su mente. Ahí fue cuando Carla decidió escribirme, porque necesitaba entender qué demonios estaba pasando y por qué mi hermana parecía estar repitiendo exactamente el mismo patrón conmigo y con ella. La llamada que tuvimos duró más de 1 hora, y mientras me contaba todo lo que había pasado, yo tenía una mezcla de asco, incredulidad y una sensación amarga que resumía perfectamente lo que Ale siempre ha sido. Alguien incapaz de aceptar límites. Después de esa conversación, el drama escaló a niveles tan absurdos que ni siquiera yo, que la conozco desde que nací, podía creerlo. Resulta que Ale intentó convencer a uno de los tíos de que organizara una reunión familiar para aclarar malentendidos. La idea era básicamente sentarnos a todas en un círculo como si esto fuera un espectáculo de terapia barata y presionarnos para que aceptáramos su plan. Pero su intento se desmoronó cuando Carla, harta de su manipulación, decidió contar la verdad frente a todos. Les dijo que Ale estaba tratando de convencerla de firmar un contrato que la dejaba indefensa, que era el mismo documento que había tratado de hacerme firmar a mí y que lo único que ella quería era que alguien cargara con las consecuencias de su obsesión por ser madre sin asumir ninguna responsabilidad. Ese día la familia se dividió por completo. Algunos se quedaron congelados porque nunca habían visto a Carla tan molesta. Otros volteaban a ver a Ale como si de pronto estuvieran descubriendo quién era realmente. Mi mamá, en cambio, se lanzó encima de Carla diciéndole que estaba repitiendo mis palabras, que yo la había manipulado, que todo esto era una conspiración para destruir emocionalmente a Ale. Cuando mi mamá me señaló como culpable en ausencia, varios familiares la cuestionaron por primera vez en años. Le preguntaron por qué no estaba molesta con Ale por intentar meter a varias mujeres de la familia en un contrato tan tramposo. Mi mamá respondió diciendo que Ale no tenía mala intención, que estaba desesperada y que la desesperación justificaba ciertas acciones. Esa frase terminó de hundir su postura. Varios primos le dijeron que si eso era cierto, entonces cualquiera de nosotros podía actuar de forma irresponsable con tal de estar desesperado. La discusión terminó siendo tan grande que un tío decidió llevarse a mi mamá a su casa para que dejara de gritarle a todos. Ale se fue llorando como si la hubieran atacado sin razón y yo me enteré de todo por Carla y 2 primas más. En ningún momento me arrepentí de haber puesto límites porque esto era justamente la prueba de lo que siempre sospeché, no era yo el problema, sino la incapacidad de Ale para entender que el mundo no existe para servirle. Unos días después de esa reunión fallida, recibí un mensaje inesperado de mi cuñado. Nunca habíamos tenido una relación cercana, pero siempre había sido correcto y silencioso. Su mensaje fue breve,
pero contenía una verdad que por años pensé que solo yo veía. Me dijo que él no estaba seguro de querer ser padre, que había aceptado intentarlo por la insistencia de Ale y que todo este caos lo había llevado a cuestionarse si estaba dispuesto a seguir con sus planes familiares. También me dijo que, a pesar de las decisiones de Ale, él esperaba que yo pudiera ver que él no compartía su manera de hacer las cosas. No supe si lo decía para tranquilizarme o porque estaba empezando a sentir miedo de lo que Ale podía llegar a hacer. Lo único que pude responderle fue que esto no era algo que yo pudiera arreglar. Con cada día que pasaba, la imagen de Ale como víctima perfecta se desmoronaba más. Ya no tenía a nadie ingenuo que comprara su versión y empezó a verse sola en un drama que ella misma había causado. Pero si algo he aprendido de ella es que cuando siente que está perdiendo control, busca desesperadamente la forma de recuperarlo, incluso si para eso debe hundir a quien sea necesario. Esa sensación de que estaba preparando un movimiento más grande se volvió tan fuerte que empecé a anticipar que lo próximo que hiciera iba a superar todo lo anterior. Y no me equivoqué, porque lo que vino después fue la confirmación de que mi hermana no tenía intenciones de detenerse, incluso si eso significaba arrasar con lo poco que quedaba de su reputación, su matrimonio y su propia cordura. Actualización final. Había pasado algo así como medio año desde que toda la tormenta alrededor del contrato, la reunión familiar fallida y el intento de manipular a Carla explotaron. Yo ya estaba en un punto en el que había aceptado que mi hermana y mi mamá habían decidido construir una narrativa donde yo era la villana oficial, la causa de cualquier desgracia que les cayera encima, el obstáculo que había destruido el sueño familiar. Esa postura no me sorprendía porque llevaba años viendo cómo justificaban cualquier cosa que hiciera Ale, incluso cuando afectaba a otras personas, pero me permitió ver con una claridad dolorosa que ninguna de las dos iba a asumir responsabilidad por lo que había ocurrido. En ese tiempo me enfoqué en seguir adelante con mi vida y en reconstruir la calma que tanto necesitaba, aunque siempre con la sensación de que el drama no había terminado porque Ale es incapaz de aceptar un no definitivo. La tranquilidad empezó a romperse cuando una de mis primas me escribió un día para contarme, con un tono que mezclaba chisme y advertencia, que Ale estaba otra vez buscando opciones para una subrogación, solo que esta vez lo estaba haciendo a través de una agencia profesional. Yo pensé que por fin estaba tomando un camino más sensato, pero lo que descubrí después me dejó claro que no lo hacía por responsabilidad sino por insistencia y desesperación. La agencia le había asignado un asesor especializado para guiarla en el proceso, revisar su situación financiera, su estabilidad familiar y los riesgos que implicaba contratar a una gestante. Ese paso, que para cualquier adulto con 2 dedos de frente sería completamente normal, para Ale fue pura molestia, porque detestaba que alguien cuestionara sus decisiones. Me contaron que discutió con el asesor por pedirle estados de cuenta, cuestionar la presión emocional que ejercía sobre familiares y pedirle pruebas de que podía cubrir los gastos de todo el proceso sin depender de terceros. Ale sintió aquello como un ataque personal. Fue durante ese proceso de evaluación que la agencia determinó que Ale no podía usar a ninguna familiar como gestante, incluso si alguna se ofrecía voluntariamente. La agencia tenía un protocolo para casos donde había antecedentes de manipulación, conflicto o patrones familiares desbalanceados. Y ahí venía la parte que la hizo estallar. La agencia le dijo que, basados en lo ocurrido, estaban obligados a clasificar a su familia como un entorno de riesgo para una subrogación intrafamiliar. Ale se lo tomó como una humillación pública. Según me contó otra prima, lloró, gritó, dijo que era injusto que la trataran como una loca y que la agencia no entendía su dolor. El asesor le respondió que el dolor no justifica poner a otras personas en riesgo, y eso fue suficiente para que Ale abandonara la oficina diciendo que la agencia estaba llena de incompetentes. Yo no tuve participación alguna en esa parte del proceso, pero de alguna forma Ale logró convertirlo en mi culpa. Una tarde recibí un correo larguísimo de mi mamá, donde decía que la agencia había tomado esa decisión porque yo les había llenado la cabeza de mentiras, como si yo siquiera hubiera hablado con ellos. Obviamente era falso. Pero para mi mamá cualquier cosa negativa que le ocurriera a Ale tenía que tener un culpable y ese culpable siempre era yo. Ignoré el correo porque responderlo habría sido alimentar un fuego que yo ya no tenía intención de avivar. Sin embargo, supe por otras personas que Ale había estado diciendo que yo había saboteado su proceso, que yo había arruinado la última oportunidad que tenía y que no podía creer que una hermana fuera capaz de hacer algo así.
Lo que realmente terminó de romper lo que quedaba de este circo familiar ocurrió unos días después, cuando Ale y su esposo llegaron a mi casa sin avisar. Yo estaba a punto de salir a hacer compras cuando escuché que golpeaban la puerta con una insistencia que solo ella usa. Cuando abrí, la vi parada ahí con una expresión que no era ni tristeza ni rabia, sino una mezcla incómoda de súplica y exigencia. Me dijo que su proceso con la agencia estaba avanzando pero que había un problema, y lanzó esa frase de una forma tan casual que parecía que no había pasado todo lo que pasó en los últimos meses. Necesitaban que yo les prestara dinero. Según ella, la agencia les pedía un adelanto grande para garantizar las primeras etapas del proceso y ellos no tenían suficiente, pero me aseguró que me lo devolverían en cuanto completaran un préstamo personal que estaban solicitando. Cuando escuché que necesitaban una cantidad que no puedo mencionar en números, pero que representaba una cifra grande, supe que Ale había perdido por completo la conexión con la realidad. Me dijo que era mi oportunidad para enmendar lo que había roto, como si mi ayuda económica fuera la reparación de un daño que nunca causé. El descaro fue tan grande que mi reacción inmediata fue reírme, no con burla sino con la incredulidad de alguien que oye algo completamente absurdo. Ella se ofendió y empezó a decir que no podía creer que yo me negara a ayudar en algo tan importante, que ninguna mujer debería negarle a otra la oportunidad de ser madre, que un préstamo no me iba a matar. Le respondí que yo no tenía intención de meterme en su proceso, que no me correspondía resolver sus decisiones financieras y que no le iba a prestar ni un centavo para que siguiera metiéndose en problemas. Su esposo, que había estado callado atrás de ella, intentó intervenir diciendo que él entendía mi postura pero que esperaba que yo considerara lo que significaba para su familia. Le respondí que su familia no era mi responsabilidad. Ale empezó a llorar, primero de manera controlada y luego de forma exagerada, diciendo que yo la había abandonado en el peor momento de su vida. Yo me quedé ahí mirándola con una calma que no sé de dónde saqué, y le dije que eso que ella llamaba abandono era simplemente un límite que nunca aceptó. Después de un silencio incómodo, ambos se fueron diciendo que yo me iba a arrepentir de mi indiferencia. La parte más irónica de todo esto es que, después de ese episodio, me enteré de que Ale tuvo que vender su carro para poder cubrir el pago inicial que la agencia les pedía. Su mamá le prestó parte del dinero, un tío le prestó otra parte y aún así la deuda los dejó colgando. Lo que yo no podía creer, incluso después de todo, fue que Ale seguía convencida de que todo aquello era culpa mía. Decía que si yo hubiera sido más comprensiva, todo habría sido más fácil, como si la facilidad fuera una moneda que yo estaba obligada a poner sobre la mesa. Pero lo más revelador vino cuando otra prima me contó que la agencia, al revisar nuevamente el expediente de Ale, empezó a tener dudas más profundas sobre continuar con su caso. No sé exactamente qué pasó en esa revisión, pero el comentario textual de la persona encargada fue que Ale demostraba una conducta altamente demandante y emocionalmente volátil, y que eso era un riesgo para la estabilidad del proceso. Al final lograron avanzar, pero el costo fue tan alto que Ale terminó trabajando medio tiempo en una tienda para cubrir gastos adicionales. Lo que más me sorprendió fue que jamás, en ningún momento, se planteó detenerse para preguntarse si estaba forzando algo que no debía forzarse. Su necesidad era tan grande que no había espacio para autocrítica. Yo observaba desde lejos, sin intervenir, sin comentar nada, simplemente dejando que cada consecuencia le cayera encima sin mi participación. Porque por primera vez en mi vida entendí que no soy responsable de salvarla cada vez que se tropieza con sus propias decisiones. Hoy en día no tengo relación con Ale ni con mi mamá. La distancia fue inevitable y también necesaria. No hay disculpas, no hay intentos de reconstruir nada, solo un silencio que, a diferencia del que me imponían, esta vez es paz. Lo más extraño es que no siento rencor, solo un cansancio profundo que me deja ver con claridad que una vida entera intentando sostener una dinámica tan desigual desgasta hasta lo que no se ve. Ale sigue en su proceso con la agencia, no sé en qué etapa va ni me interesa saberlo. Yo sigo con mi vida, con mis límites intactos, y con la certeza de que toda esta historia, por dolorosa que haya sido, fue también el punto donde por fin aprendí a ponerme a mí misma en el centro de mi propia vida. Un lugar donde mi hermana exigía estar siempre, incluso a costa de mi salud, mi estabilidad y mi futuro. Estoy segura de que ella seguirá buscando culpables para lo que le pase, pero por primera vez en muchos años, ese culpable no voy a ser yo.